Son las 7 de la mañana. De la noche al día. Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es martes 16 de septiembre. Desde este momento, en directo también, a través de la pantalla de Televisión Canaria. Canarias pide a Europa que reconozca un estatus específico para la infancia no acompañada. Lo ha hecho ante la presencia de una delegación de europarlamentarios que ha reconocido que la migración es un problema común de la Unión Europea. Canarias necesita ayuda y sobre ello Fernando Clavijo ha defendido que ante todo debe primar la dignidad de estas personas. Desde las islas apunta se sigue asistiendo en soledad al coste que supone dotar a estos niños y niñas de lo más básico. A día de hoy, de los 50 millones de euros prometidos el año pasado, no ha llegado un euro. Estamos en septiembre y tampoco ha llegado un euro para atender a los menores. Claro, si Europa se lo da al Estado miembro y el Estado miembro el que decide qué hacer, pues nos encontramos con esta injusticia, ¿no? Que llevamos 192 millones de euros del año pasado y que este año íbamos ya por los en torno a 130 millones de euros y lo estamos costeando de los fondos propios del Gobierno de Canarias. Por más vueltas que le demos, la prueba ciclista sigue instalada en la polémica. Sindicatos policiales que piden la dimisión de Marlaska por recibir órdenes políticas de no actuar. Pedro Sánchez, que llama a expulsar a Rusia y Israel de eventos internacionales, y Alberto Núñez Feijóo, que señala a Sánchez de alentar la protesta y dar la espalda a los efectivos policiales. Las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando. Ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional. El señor Sánchez es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país. Sin esperanzas para la paz, se suceden vigilias por todo el país en memoria de los fallecidos en Gaza, también aquí en Canarias. Una guerra que, según el Ministerio de Sanidad palestino, en la franja deja 65.000 fallecidos desde el 7 de octubre de 2023. Entre ellos, casi 20.000 son menores. Hemos escuchado sus nombres. Abdullah Mohamed Riyad Abdullah Al-Sayed Kul, de meses de edad. Hamed Suleiman Mustafa Bukati, de meses de edad. Mustafa Wahid Ahmed Said Adelaide, 6 años. Bayan Muhannad Mohamed Humad, 1 año. Mohamed Amer Yasser Al-Masri, meses de edad. Joe Mohamed Nur Hassanin, meses de edad. Mohamed Ibrahim Muin Abud Al-Roud, meses de edad. Rana Ramir Tarwat Abud Dior, 2 años. Habiba Firaz Mustafa Al-Hadi, meses de edad. Y así miles de nombres durante muchas horas. Es el momento en el que intervenía Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, durante la vigilia que se celebraba ayer en Las Palmas de Gran Canaria. Un evento muy emotivo que se ha sucedido en distintos rincones del país, también especialmente en la capital de España, en Madrid. Son algunos de los asuntos que marcan la actualidad de esta jornada de martes aquí en la Radio Pública Canaria. Desde las 6:30 le estamos acompañando en este programa de la noche al día. Ya saben ustedes que estaremos con todos ustedes hasta las 11 y además durante toda la franja de programación de esta radio, siempre abiertos a la participación de todos ustedes a través de ese número de WhatsApp, el 616-486-754. Un programa que hacemos junto a Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, Sergio Montesino y Gustavo Huijeguera en realización. En la realización de Televisión Canaria, Gemma Pérez. Es martes 16 de septiembre y así continúa de la noche al día. De la noche al día. Estíbaliz Pérez. Pero este martes nos deja otras noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Alerta por riesgo de incendios forestales. En El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. La Dirección General de Emergencia del Gobierno canario declara la alerta en base a la información de un episodio de calor en el que vamos a alcanzar temperaturas por encima de los 30 grados, incluso llegar a los 36. Por esta razón, el Cabildo de Tenerife pone en marcha, lo hará esta mañana, las medidas de grado 1 para la prevención de incendios forestales, que incluye la prohibición de hacer fuegos en áreas recreativas, así como el uso de material pirotécnico. Blanca Pérez es la consejera del Medio Natural. Desde el Cabildo de Tenerife y ante la alerta por riesgo de incendio, se ha decidido por seguridad activar las medidas de grado 1 en todas las zonas forestales. Por eso, desde mañana martes a las 8 de la mañana, se prohíbe hacer fuego en las áreas recreativas y exteriores, ya sean barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas, así como la utilización de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas.
Canarias decidirá su posición sobre la quita de la deuda cuando se contesten sus alegaciones. El gobierno autonómico, según su portavoz, Alfonso Cabello, está perfilando un documento de protesta que entregará al Ejecutivo Central para denunciar lo que consideran criterios injustos en la quita de la deuda a las comunidades. A día de hoy, el gobierno no ha decidido si finalmente aceptará ese cupo de la deuda de 3.200 millones de euros. Esperamos que el sentido común sea el que impere y a partir de ahí tomaremos las decisiones que correspondan. Pero parece razonable que si a todas las comunidades autónomas se les va a realizar una condonación, al menos tengamos nosotros la posibilidad de defender lo que entendemos que son los derechos justos. En esta situación actual, a cada catalán se le perdonan 1.000 euros más que a cada canario. ASCAP cree que el anuncio de Sánchez aumentará el parque de viviendas cerradas, mientras el ministro Ángel Víctor Torres avala la retirada de anuncios de pisos turísticos ilegales. Torres ha puesto en valor la medida anunciada por su gobierno de que exija esa legalidad de las viviendas vacacionales anunciadas en Internet. En una entrevista en Televisión Canaria también ha pedido al gobierno canario que ayude declarando las zonas tensionadas que lo han solicitado aquí en el archipiélago. Y creo que es una medida concreta que afecta en Canarias a 8.000 viviendas, que hace que se puedan aliviar justamente los alquileres y que es lo que la gente también está esperando, ¿no? Por su parte, la presidenta de ASCAP, que es Dori Borrego, hablamos de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, ha augurado que los efectos inmediatos de la retirada de estos anuncios pasen a incrementar el parque de viviendas cerradas por sus propietarios. Las 53.000 viviendas a las que alude el gobierno no son ilegales por el hecho de no haber obtenido números de registro en el registro de la propiedad. Deberán ser las comunidades autónomas las que revoquen, en su caso, las licencias concedidas. El único efecto de la exclusión de aquel registro será que no se puedan comercializar a través de páginas web que promocionan este tipo de ofertas. Canarias y Estado manifiestan su oposición al nuevo marco financiero plurianual de la Comisión Europea. El consejero de Agricultura, Narváez Quintero, ha manifestado en el seno de esos consejos consultivos de política agrícola la oposición del archipiélago a las propuestas de la Comisión Europea para el nuevo marco financiero plurianual, ya que promueve, dice, una visión centralista y la unificación de programas que ponen en riesgo el POSEI y el tratamiento singular de las regiones ultraperiféricas. Se ha solicitado a esta institución europea el blindaje de los fondos destinados a las RUP. Se mete en un marco nacional, en un marco de fondos que ni siquiera sabemos los fondos que vamos a tener y dejamos de depender directamente de la Comisión Europea y vamos a ir a un entorno global. Y entendemos también que vulnera el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice literalmente que será la propia Comisión y la Unión Europea quien vele por las singularidades de las regiones ultraperiféricas. Un hombre ha fallecido mientras trabajaba en las obras de la carretera entre Telde y Barsequillo. El suceso tuvo lugar en esas obras de mejora de la Gran Canaria 41, según ha informado el Cabildo, quien precisan que se trata de un operativo de una de las contratas que realizan los trabajos para la Consejería de Obras Públicas en la isla. Aún se investigan las causas. Según Telde Actualidad, el operario falleció tras precipitarse con la excavadora que manejaba por una ladera de difícil acceso. La maquinaria perdió estabilidad y cayó varios metros, dejando atrapado al trabajador en su interior. Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, nada pudieron hacer por salvar su vida. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. Sintonía de deportes. Esta tarde comienza ya la Liga de Campeones. Simón Abreu, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Y lo hace con representación de futbolistas canarios. Hoy con 2 partidos a las 8. El Real Madrid de Raúl Asensio se mide al Olympique de Marsella y el Villarreal de Ayose Pérez y Alberto Moleiro visitará al Tottenham. El jueves será el turno para el Fútbol Club Barcelona de Pedri, que visitará al Newcastle. En cuanto a nuestros equipos, la Unión Deportiva Las Palmas vuelve al trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, pensando en el compromiso del sábado a las 5:30 ante el Leganés en Butarque, mientras que el Club Deportivo Tenerife descansa hoy y volverá al trabajo mañana en la Ciudad Deportiva Javier Pérez para entrenar el resto de la semana. El líder del Grupo 1 de Primera Federación jugará este domingo bien temprano, a las 11 de la mañana, recibiendo al Ourense. En la Liga F, el Costa Eje Tenerife vuelve al trabajo hoy para preparar un nuevo compromiso a domicilio.
El conjunto tinerfeño visitará el domingo a las 11 a La Lama, equipo recién ascendido a la categoría. Y hablamos también de baloncesto porque Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife disputarán esta semana un doble derbi en el que se van a ver las caras este jueves a partir de las 6:30 en el Gran Canaria Arena y el domingo a partir de las 5 de la tarde en el Santiago Martín. Ambos encuentros se podrán ver en directo en Televisión Canaria. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Y vamos ya con la información meteorológica porque va a ser una jornada muy calurosa. Edgar Cedrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Con altas temperaturas, con calima y está siendo ya una madrugada donde se está notando ese calor. Sí, así es. Tenemos temperaturas que a esta hora de la mañana en algunos puntos marcan entre 8 y 10 grados de las que teníamos ayer. Por ejemplo, a esta hora tenemos más de 28 grados en las medianías del oeste de la isla de Tenerife. Tenemos 31 grados ya en el entorno de San Bartolomé de Tirajana, en puntos del sur de la isla de Gran Canaria. También calor que se deja notar en Morrojable, en la península de Jandía, en la isla Majorera, o en Tías, en Lanzarote, con más de 29 grados. Una situación de altas temperaturas que además nos va a acompañar al menos lo que resta de semana. Las jornadas de más calor serán entre el miércoles y el viernes. Lo iremos viendo porque algún termómetro podría superar la marca de los 38 grados por el sur de Gran Canaria y en el resto de islas superar puntualmente los 35 o 36 grados. De momento, comenzamos la jornada con ese ambiente algo más caluroso, con presencia de calima que ya se deja notar, y por el contrario hay algunas zonas donde persisten esas lenguas de humedad bastante establecidas en zonas de costa. Por ejemplo, las tenemos por el norte y este de la isla de La Palma, en puntos del norte de la isla del Hierro, de La Gomera, de Tenerife, en Tenerife también en puntos del este, incluida la capital, donde la sensación a esta hora es de algo de bochorno por esa presencia de humedad, también por el norte de la isla de Gran Canaria y en las costas este de Lanzarote y de Fuerteventura. Por ahí vemos alguna que otra nube, poco importante, mientras que en el resto vamos a tener por delante un martes de cielos poco nubosos o despejados, con algún que otro intervalo de nube alta a esta hora en el cielo de Lanzarote y de Fuerteventura, poco importante, y además, como decimos, con temperaturas calurosas, máximas que se moverán, sobre todo en los pueblos de medianías, entre los 32 y puntualmente algo más de 36 o 37 grados. Tenemos viento alisio a nivel de costa, pero ese viento en medianías y cumbres es del este-sureste, se acelera por efectos del relieve en algunos puntos del norte y del oeste de las islas occidentales, y también hemos tenido rachas intensas la pasada madrugada en la costa oeste y en zonas de interior de la isla de Fuerteventura. Además, con una situación del mar en general tranquila en las costas del sur, invita por allí a disfrutar de la playa, pero hay que extremar la precaución, Estíbaliz, en el resto, porque entre mar de fondo y mar de viento todavía quedan series de olas en torno a los 2 metros de altura. Aquí también nos apunta Luigi desde Fuerteventura, 22 grados, cielo nublado, viento flojo, también desde el Madroñal, Santa Brígida, Gran Canaria, 25 grados, algo de viento. También nos mandan una fotografía muy bonita con el cielo totalmente despejado, con esas luces ya del amanecer desde Granadilla. Además nos dicen, feliz jornada, mundo, desde el Museo de Historia de Granadilla de Abona, 19 grados, sensación de bochorno. A ver si entra el otoño, que hay ganitas muchas, nos apuntan por aquí, pero para el otoño tenemos que esperar hasta el 22 de septiembre, para la próxima semana, Edgar. Sí, así es, tendremos que esperar al próximo lunes. Y de momento, pues tiempo otoñal parece que poco. Vamos a tener por delante una semana de ambiente veraniego y quizás, pues bueno, como novedad o curiosidad, podríamos tener nubosidad de evolución, que como en jornadas, sobre todo la semana pasada, se llegaba a desarrollar en las cumbres de Tenerife y nos llegaba a dejar incluso algún amago tormentoso. Eso podría suceder, sobre todo ya a partir de mañana y especialmente en la tarde del jueves, del viernes y del sábado. Lo iremos viendo porque, bueno, tendremos una capa atmosférica, como decimos, en forma de cebolla, con esa situación húmeda muy pegada al mar, cálida y seca en medianías, y nuevamente una capa húmeda en altura, lo que va a generar pues algo de inestabilidad. A partir de mañana por la tarde va a entrar algo de nubosidad de tipo medio, pero nada destacable. Quizás esa sorpresa de que en las tardes pues crezca nubosidad de evolución, sobre todo en cumbres de Tenerife, aunque no es descartable también en Gran Canaria y en la isla de La Palma, y pueda acabar dejando algún chubasco de tipo tormentoso, algo puntual
pero en general lo más destacable van a ser las altas temperaturas que en esta época del año nos pueden dejar pues termómetros superando los 35 grados, donde no suele ser habitual, que es en este caso en zonas de medianías del norte de las islas. Pues Eider, gracias por esa fabulosa información. Buenos días. Un saludo, buen día. Nuestras recetas Ounat os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en Ounat, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. Ounat, alimentación de verdad para perros y gatos. Otro punto de un oyente en el 616-486-754. Buenos días. En la Hondura, Puerto del Rosario, 22 grados y precisamente es el tiempo y varios avisos los que nos llevan a contactar con la sala del 112. Carlos Santana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy pendiente de esos avisos por fenómenos meteorológicos varios y también accidentes que tienen que ver con un motorista y una patineta. Pues sí, si quieres empezamos por esos avisos, que cabe recordar que a las 8 de la mañana de hoy entra en vigor la alerta por riesgo de incendio forestal en toda la provincia occidental y Gran Canaria. Además, también a las 8 de la mañana se amplía esa prealerta por temperaturas máximas a todo el archipiélago, que se suma a las prealertas por calima, fenómenos costeros y por viento ya en vigor. Y como bien decías, a última hora de ayer, un motorista resultaba herido de carácter moderado al sufrir una caída cuando circulaba por la carretera Tenerife 342, a su paso por el municipio tinerfeño de Los Realejos. El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario la asistió y trasladó a un centro hospitalario. Y pasadas las 5:20 de esta mañana, el conductor de un patinete resultaba herido con varios traumatismos de carácter grave en una colisión con un turismo en la plaza de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria. El afectado tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Pues Carlos Santana, portavoz del 112, gracias, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, y eso también nos lleva a fijarnos en la carretera. ¿Cómo se circula, Eva? Pues además va aumentando por minutos, Estíbaliz, desde primera hora de la mañana que empezamos a ver ese mapa de tráfico ahora, ha aumentado muchísimo, sobre todo en la Gran Canaria 1, en ambos sentidos de la vía, sentido sur y sentido Las Palmas, entre el Calero y la Pardilla, ahí hay tráfico lento, sobre todo en ese cruce con la Gran Canaria 10, la zona del Bufadero, ahí se nota mayor intensidad de tráfico. En la isla de Tenerife, tráfico en la TF1, en el sentido Santa Cruz, antes de llegar al cruce de San Isidro, y una vez pasado el cruce de San Isidro, ahí hay circulación lenta. Sentido Santa Cruz, cruce de San Isidro, TF1, y luego la misma vía, TF1, desde Las Chafiras hasta Los Cristianos, también circulación lenta. Y luego en la TF5 ya se nota la retención desde La Matanza, circulación lenta. Es verdad que está ahí ese límite de velocidad en la curva del Sausal, pero luego ya aumenta también la intensidad de tráfico a su paso de la TF5 por Tacoronte hasta el aeropuerto de Los Rodeos. Pues mucha precaución cuando son las 7:17 de la mañana. Con esa llamada que se hace de los teléfonos a las administraciones y no responden. Esas quejas constantes de llamo por teléfono y no me cogen el teléfono. ¿Se ve usted reflejado en esta situación? ¿Le ha llamado y no le cogen el teléfono? ¿Cómo reacciona? Bueno, pues esta es la pregunta que hoy formulamos a los oyentes y a los espectadores que hasta ahora nos siguen a través del grupo Radio Televisión Canaria. Un teléfono al 616-486754 para que vayan opinando, Estíbaliz. Bueno, pues a las 11 te escucho en la Alpispa. Y yo sigo contigo hasta las 11. Y ahí queda ese teléfono abierto. Gracias, Eugenio, que tenga un buen programa. Igualmente. Bueno, llegamos a las 7:21 de la mañana aquí en la Radio Pública Canaria. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. También en directo en la pantalla de Televisión Canaria y hoy con la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mayer Trujillo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, presidente. Bueno, presidente, desde ayer y hasta mañana miércoles están por aquí una delegación de eurodiputados de la Comisión Europea. Están visitando Tenerife y Gran Canaria, encontrándose de frente con la realidad migratoria. ¿Qué les dice? Bueno, nosotros ayer que tuvimos el vicepresidente y yo la reunión con todos ellos, un poco les describimos la realidad, que es la que nos estamos encontrando, ¿no? La dificultad, la Unión Europea no distingue entre menores y adultos, la Unión Europea le da los recursos al gobierno de España, recursos que no llegan a Canarias, el estatus jurídico de adulto y menor es distinto en todos los Estados miembros y las dificultades que estamos teniendo para poder atendernos. Máxime cuando después de haber modificado la ley, después de que el Supremo con 3 autos le haya dicho al gobierno de España que se tiene que hacer cargo de los menores que son o deben estar en la red de protección internacional, pues nos está pillando y ayer llegaban 235 al Hierro y 2 pateras más a Gran Canaria, nos vuelve a pillar
las condiciones de navegación, una vez que termina el verano, mejoran, pues nos vuelve a pillar el toro por los coces. Nos vuelve a pillar, digamos, sin haber aliviado el problema de hacinamiento, porque empiezan otra vez a llegar las pateras. Y esto prácticamente en soledad. Usted también hacía mención ayer precisamente a cómo Canarias, desde el punto de vista financiero, está asumiendo todos estos costes. Sí, porque los compromisos del Gobierno de España del año pasado de poner 50 millones de euros no se cumplió. Eran 100 los que tenía que trasladar y este año pues estamos ya a 16 de septiembre y no ha venido un solo euro, ¿no? Todo esto está tensionando mucho, no solo las finanzas de la comunidad autónoma, sino los servicios públicos. Y desde luego pues bueno, seguimos en la lucha porque no entendemos muy bien por qué al final se ha empeñado el Gobierno de España y algunos partidos en la península en utilizar el sufrimiento de esos niños y de esas niñas como arma política. ¿Tiene usted la cifra de cuánto ha costado esto a la Comunidad Canaria? Bueno, nosotros le hemos reclamado, si nos remontamos a años atrás, pues no hemos hecho el cálculo, pero son en torno a 192 millones de euros año. ¿En la atención de los menores? En la atención incluyendo educación. Usted habló, señor Clavijo, también de que esto se ha convertido en un arma política, un enfrentamiento dialéctico entre partidos, y el Gobierno parece ser que quiere poner a prueba también a las autonomías del Partido Popular, porque estos días leíamos en la prensa que ya Ceuta tiene preparado el envío de varios menores migrantes dentro de esa figura que contempla la contingencia migratoria. ¿Cómo reaccionarían las comunidades del Partido Popular al recibir menores de otro territorio, gobernado por el Partido Popular? Quizás esa gran prueba de fuego, ¿no? Bueno, la prueba de fuego y también la de Castilla-La Mancha, que gobierna el Partido Socialista y que nos ha llevado al Constitucional, ¿no? Creo que, pues en este caso, los territorios, algunos con la boca más chiquita y otros no, pues al final no quieren hacerse cargo de esos niños y esas niñas. A mí me parece que en un país de casi 50 millones de habitantes, 5.000 menores distribuidos para poder ser atendidos con dignidad, no genera ningún tipo de problema. El problema se genera si los concentra en territorios concretos, como puede ser Ceuta, Canarias o Melilla, que somos la frontera ahora mismo de esa ruta, en el caso de Canarias, la ruta atlántica, pero la ley está. O sea, yo cuando he hablado podrán poner más obstáculos, más dificultades, pero la ley en este caso ya está aprobada, es ley, y la ley se tiene que cumplir. Y el Estado tiene que garantizar que la ley se cumpla, y si no, acudir a los tribunales. Lo que no podemos es seguir dilatando esta situación. De hecho, ustedes amenazan con también ir al Tribunal Supremo de nuevo, porque la derivación de menores migrantes solicitantes de asilo no van al ritmo que desean. No van ni se resuelve el hacinamiento. De hecho, lo que le hemos remitido al Supremo es nuestra propia visión, ¿no? O sea, casi 6 meses después de que el Supremo emitiese el primer auto y diese 10 días, y 6 meses después el Gobierno de España, alegando que no tiene plaza, pues realmente no ha dado cumplimiento al auto del Supremo. A nosotros nadie nos pregunta. Los niños que llegaron a la Restinga ayer se identifican como menores y se los dan a la comunidad autónoma, tengamos o no tengamos plaza, y los tenemos que atender porque no los vamos a dejar en el muelle. Entonces nos asombra, ¿no?, la indolencia, y porque si esto ocurre porque el Gobierno de España quiere que ocurra, ¿no? O sea, nos preocupa mucho esa actitud respecto a, insisto, a niños y niñas, ¿no? Luego se nos llena la boca, o se les llena la boca a algunos, de hablar de los derechos humanos, y son incapaces de cumplir para que se cumplan los de estos menores. Con ese ritmo tan lento, ¿no?, del traslado de los que han pedido asilo, ¿usted cree que va a funcionar este traslado que, como decíamos el otro día, es la prueba de fuego, si esto funciona o no, de los menores que han llegado? Creo que el primero tiene que ser trasladado el próximo 25 de septiembre, que llegó en el atunero de Lanzarote. ¿Usted cree que la maquinaria está engrasada para que esto funcione bien? Bueno, la maquinaria no está engrasada, es evidente, ¿no? Es evidente que si para sacar 1.000 llevan 6 meses y han salido 93 de los 1.000 que tenían que salir, pero yo insisto, esto es una cuestión de voluntad política. Esto no, las dificultades y los procedimientos son excusas que está dando el Gobierno de España. ¿Pero se cree que no encuentra voluntad entonces? No encuentra voluntad, es evidente. Es evidente. Cuando España recibió 250.000 ucranianos y hubo voluntad política. Y bueno, pues en aquel momento pues a lo mejor resulta que era más positivo electoralmente, o era más positivo, o quedaban bien, o lo digo como lo siento, o porque eran blancos, ¿no? Pero la realidad es que si España fue capaz de dar esa respuesta, o tener a todos los ministros en fila recibiendo cuando Afganistán pues tuvieron que salir y venir refugiados, lo que no entiendo es
porque hay pues estas dificultades para hacerse cargo de algo que es su obligación y que el Supremo le ha instado. ¿Cree que hay quizás una voluntad, una intención de dilatar este proceso por parte del Estado? Porque también se ha puesto sobre la mesa la intención de que el gobierno del Estado, en cuanto a estos niños solicitantes de asilo, se cojan ese parto ordinario. Claro, pero es que ese es el error, ¿no? A nuestro modo. O sea, una cosa son los menores que vienen mayoritariamente de Mali, malienses, que son responsabilidad del Estado porque están dentro de la red de protección internacional, y otra cosa son el resto de los menores. Lo que ha dejado claro el Supremo es que los menores que son susceptibles de ser asilados o asiliados, esos son lo que le corresponden al Estado y no tienen que estar en esa distribución, porque corresponden al Estado, no a ninguna comunidad autónoma. Y el Estado lo tiene que tener en su red y tiene que tener el recurso. Otra cosa es que esos menores puedan estar en Cuenca, puedan estar en La Coruña o puedan estar en San Sebastián, pero son responsabilidad del Estado y eso es lo que el Estado no quiere hacerse responsable. Bueno, hablaba usted de esos 192 millones de euros que les ha costado atender a los menores. ¿Qué otras partidas están pendientes ayer del Estado? Bueno, nosotros tenemos pendiente el convenio de obras hidráulicas, 100 millones de los 2 años cada uno, 200 millones de euros de la reconstrucción de la isla de La Palma para poder acabar de pagar las indemnizaciones a los ciudadanos de La Palma, más la aplicación del 60% de descuento de residentes que este año no lo han llevado. Estamos intentando que se prolongue el convenio de carreteras hasta el año 2030 con las cantidades, y después estamos hablando ya pues del POSEI adicional, que son 32 millones de euros que lo hemos tenido que poner de fondos de Canarias porque el Estado no nos los ha hecho llegar. ¿Y eso vendrá o tenemos que pensar en los próximos presupuestos? Porque usted nos habló de la posibilidad esa del decreto ley donde se incluya todo, ¿no? Bueno, cuando yo despaché en Lanzarote con el presidente Sánchez y le transmitía, bueno, pues que el cumplimiento de la Agenda Canaria no iba al ritmo que nosotros entendíamos, que se iba a acabar el año, él alegó dificultades por la mayoría frágil que tiene el Congreso, y yo lo que le transmití es: bueno, pues hagamos un decreto con los asuntos canarios. La Agenda Canaria la firmó tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, como Alberto Núñez Feijóo, y si son asuntos canarios y no lo mezclas con otros, que ese es el problema, pues no tiene por qué haber dificultades para tener los apoyos necesarios, como conseguimos, por ejemplo, la reserva de inversiones para vivienda, ¿no? Con lo cual, en ese asunto podríamos alcanzar un acuerdo y desatascarlo. No le gustó. No le gustó mucho. Él me dijo: oye, no te digo que no, pero es muy complicado, algo específico para Canarias, se podría generar un precedente, y bueno, pues ahí estamos. Yo lo que le dije es: nosotros que nos pillen con el trabajo hecho. Es decir, que ya están en ello, ¿no, señor Clavijo? Redactando ese decreto. A final de mes yo creo que podremos tener un borrador que se lo trasladaremos al Estado para tratar de negociarlo con ellos y que buscaremos los apoyos políticos. Bueno, reconoce Sánchez, por lo que usted ha dicho, esa mayoría frágil que tiene para llevar a cabo unos presupuestos. Sin embargo, escuchamos este fin de semana al secretario general de los socialistas canarios, a Ángel Víctor Torres, decir que habrá presupuestos. ¿Lo ve muy optimista? ¿No? Se habla incluso de unos presupuestos expansionistas. Como siempre, vamos a ver. De entrada, lo que es una anomalía es que un gobierno que vaya para 2 años y pico, para 3, ni siquiera haya presentado los presupuestos. O sea, en el año 2023 fue el último presupuesto aprobado, pero no ha habido presupuesto del 24, no ha habido presupuesto del 25, ¿no? Pero no es que haya habido unos presupuestos y no haya tenido apoyos en el Congreso, es que el gobierno no ha aprobado los presupuestos, ¿no? Con lo cual yo creo que al menos lo razonable sería que un gobierno cumpliese con su tarea y con su obligación y aprobase los presupuestos. A partir de ahí vamos a ver si son buenos, no son buenos y los apoyos que tienen, ¿no? Pero bueno, no algo que debe ser cotidiano. Es como si es noticia que ustedes vienen a trabajar por la mañana, ¿no? Pues mira, toda la mañana te levantas, no sé, a las 4 o las 5 que se levantarán para hacer la radio, ¿no? Esto es noticia que voy a hacer los presupuestos, es tu obligación, ¿no? Bueno, después del aviso que ha dado Junts de un otoño en llamas, yo no sé si salen sus presupuestos o no salen. Bueno, por lo cual la tesis suya de ir por el decreto, yo creo que es más que... Yo creo que es razonable, plausible, ¿no? Es razonable. Nosotros al menos intentamos como gobierno, cada vez que sacamos algo, intentamos hablar con los grupos políticos para tener el mayor respaldo posible, entre otras cosas. Oye, porque si participas más, tienes menos probabilidades de equivocarte. Pero bueno, ya hay las relaciones que puedan tener, que en muchos casos desconocemos cuáles han sido los acuerdos que han alcanzado en privado, ni las conversaciones que se puedan tener en Waterloo, pues
pues no sabemos, ¿no? Pero si no hay con posibilidades, se puede explorar otras, como estábamos proponiendo nosotros. Porque usted tiene cerrado el apoyo del PP a ese decreto. Bueno, no tengo el decreto. Cuando tenga el decreto terminado, buscaremos los apoyos. Sí, pero quiero decir que lo ha comentado con sus compañeros de gobierno y lo han visto con buenos ojos. Sí, obviamente, sobre todo porque se firmó. O sea, la Agenda Canaria está firmada. Y entiendo que un decreto canario de esta envergadura tiene que ir de la par, ¿no? De los dos socios de gobierno, señor Clavijo. Efectivamente, por supuesto. Pero es que la Agenda Canaria es una hoja de ruta también del gobierno de Canarias, ¿no? O sea, que no... Nosotros, en Coalición Canaria, pues, tratamos de actuar con coherencia y con transparencia. O sea, la Agenda Canaria está firmada y los documentos del PP y firmados con el Partido Socialista están colgados en nuestra página. Con lo cual ahí están y se pueden ver, son públicos, ¿no? ¿Cómo ha visto usted la medida esta del Estado de retirar casi 8.700 pisos de alquiler vacacional de las plataformas? Bueno, de momento es un anuncio. De momento no hay nada retirado, ¿no? Y en vivienda, desde las 80.000 viviendas públicas que se iban a hacer, que no se ha hecho ninguna, recordemos que se le iba a incautar, permítame que lo diga así coloquialmente, el suelo al ejército para hacer vivienda. O sea, anuncios de estos hemos vivido como el Guadiana, ¿no? Muchos a lo largo de estos últimos 7 años. Bueno, es razonable que si no tienes los papeles en regla, pues no puedas estar en la plataforma, pero eso no significa para que no lo puedas comercializar en otros tipos de apps. Duda mucho esta iniciativa y sobre todo porque también se dice que estas viviendas se pueden anunciar en otro tipo de... Claro, entonces... Hasta con su propia página web. Eso no significa que automáticamente vayan a estar en el mercado de vivienda habitual, ¿no? Ni siquiera de alquiler sostenible, que es un poco lo que la demanda, ¿no? Al final lo que se está demandando son pisos en los que la gente pueda pagar entre 450 y 550 euros al mes. Nada, ni siquiera te garantiza que ese piso vaya a estar en esa franja. A lo mejor lo ponen a alquilar por 1.000 euros al mes, con lo cual no arreglamos el problema. Yo lo he dicho, o sea, creo que para resolver el problema hay que hacer más vivienda, hay que facilitar, que es lo que hemos intentado hacer en Canarias con los distintos decretos, y por otro lado hay que cambiar la ley de arrendamientos, porque es lo que ha generado que muchísima gente no tenga la vivienda en el mercado del alquiler, porque tiene miedo de la ocupación, tiene miedo de los impagos, y por eso se va a otra figura, ¿no? Que es la de alquiler vacacional o incluso alquiler de corta duración. No. Por eso ahora que dice esto, hemos visto que los visados de nueva construcción han caído un 10% en lo que va de año, digamos, de obra nueva, ¿no? Privada. Sé que con ese decreto se podría agilizar por parte de los ayuntamientos, que se den facilidad a los constructores, pero hay ayuntamientos que por lo que se ve no están por la labor. Claro, ahí entramos en la autonomía municipal, ¿no? Nosotros lo que podemos es facilitar, y a que el ayuntamiento que quiera se acoge. ¿Qué hemos hecho? Una licencia de un edificio suele tardar 1 año y medio en un ayuntamiento. Hay ayuntamientos que es más y otros que es menos, pero la media está en 1 año y medio. Si nosotros, que es lo que hemos hecho con el decreto, facilitamos que el colegio de arquitectos, el de ingenieros o entidades colaborativas que se inscriben en un registro y que tienen que cumplir unos requisitos, lo que hacen hacen un informe previo, con lo cual tú en un plazo de entre 3 y 6 meses le das la licencia, independientemente de que después los funcionarios del ayuntamiento sigan haciendo su trabajo y sigan revisando el proyecto. Pero ya esos parámetros te hacen el trabajo antes, pues yo creo que eso facilitaría que pudiésemos dar licencias más rápidas. Pero ahí la autonomía es del ayuntamiento y es el ayuntamiento quien tiene que decidir si se acoge o no. Hay ayuntamientos que han dicho que no, el Ayuntamiento de Las Palmas ha dicho que ellos no. Claro, bueno, pues nada, pues si el Ayuntamiento de Las Palmas quiere seguir tardando 2 años en dar la licencia, pues habrá un problema más grave de vivienda en Las Palmas, porque no se construye más vivienda. Y por cierto, que nombra Las Palmas de Gran Canaria sobre la declaración de zona tensionada. ¿Para cuándo? ¿Están esperando por el Gobierno de Canarias una respuesta? Bueno, lo que tienen es que cumplimentar y justificar, en este caso, que esa tensión está justificada con informes técnicos, ¿no? La información y el expediente que han trasladado y de la información que se deriva es que no lo han justificado adecuadamente. Pero bueno, es un expediente administrativo que subsanen y no hay problema. Hoy precisamente el Partido Socialista presenta en el Parlamento una propuesta de ley, una proposición de ley para que los grandes tenedores de vivienda pues contribuyan a un fondo destinado a la construcción de vivienda pública, con registro obligatorio, con algunas medidas fiscales. ¿Hay un problema, señor Clavijo, de concentración de mercado? En Canarias no hay un problema de concentración, ¿no? Es cierto que los grandes tenedores son bancos, principalmente, muchos que se han ido quedando activos por promociones inacabadas, incautadas,
Y bueno, pues si ellos consideran en el Congreso, más que una proposición no de ley, sino que lleven un proyecto legislativo, pues que lo lleven. No, hablo del Partido Socialista en Canarias, el Parlamento de Canarias, lo presentan hoy. Hoy. Creo que ya Sebastián Franqui en alguna ocasión, en alguna sesión de control, le comunicaba que tenían la intención de presentar esta proposición de ley. Parece ser que la van a hacer efectiva en la jornada de hoy en el Parlamento de Canarias. Vale. Bueno, pues cuando la presenten la estudiaremos. No. ¿Usted también está en contra de que venga la Vuelta Ciclista a Canarias y participa un equipo de Israel? Yo lo que estoy en contra, primero, de la masacre que se está ocurriendo en Gaza, por un lado. Y estoy en contra de que las propuestas de manifestación al final sean violentas y pongan en peligro la integridad física de policías, de deportistas o incluso de manifestantes, ¿no? Entonces no puedes combatir, digamos, el genocidio y lo que está ocurriendo en Gaza, que yo creo que lo condenamos absolutamente todo, pero luego compartirlo desde la violencia, ¿no? Porque precisamente estás criticando la violencia. Creo que hay formas en este caso, de poder protestar y manifestar tu oposición a esa barbarie, pero de manera pacífica, ¿no? Y desde luego se tiene que ser prudente de las instituciones, porque alentar pues estas manifestaciones violentas no creo que sea lo adecuado, y menos desde las instituciones. A partir de ahí, yo lo que espero y deseo, porque sí queríamos traer la vuelta y lo habíamos hablado con los dos cabildos, que esto se resuelva cuanto antes y acabe, ¿no? Pero vamos a escuchar también al COI, a las instituciones, en este caso deportivas, si al final las propuestas que se han hecho de que, bueno, pues que los deportistas como los rusos de Israel no puedan participar en competiciones internacionales o nacionales, pues ya lo veremos, ¿no? Pero no creo que todo tiene que ser una reacción inmediata. Oiga, en definitiva, ¿qué es lo que buscamos? Que acabe la barbarie en Gaza, ¿no? Pues vamos a contribuir todos a eso. Entonces, ¿demasiado pronto para este aviso? Pronto porque yo creo que debe pronunciarse los organismos internacionales, ¿no? Yo creo que los deportistas no tienen culpa, no tienen ninguna culpa, pero oye, si hay una propuesta de la comunidad internacional y como gesto de protesta porque lo que un país le está haciendo a otro, oye, pues nosotros lo acataremos, ¿no? Pero esto de pues alentar a que se interrumpa una competición, que se ponga en peligro la integridad de los deportistas, que acabemos en las imágenes que han dado la vuelta al mundo, que no creo que hablen bien de nuestro país, ¿no? Creo que 20 y pico policías heridos, todo esto contribuye, no contribuye en nada a que se resuelva lo que estamos viviendo, las imágenes terribles de Gaza, ¿no? Este conflicto nos lleva a mirar a África, señor Clavijo. ¿Le preocupa la cooperación militar entre Israel y Marruecos, afianzando esa colaboración en materia de militar y de seguridad? Bueno, al final Estados Unidos está avalando a Israel, y tanto Israel como Marruecos son dos países que son aliados, ¿no?, de Estados Unidos en este momento. A mí me preocupa la situación del continente en general. Yo creo que Europa está en crisis en estos momentos, ni siquiera es capaz de hablar con una voz única, y después de la Segunda Guerra Mundial, que surgió un orden internacional, creo que todo esto se ha cambiado. Ahora ya Europa no tiene ni la potencia económica, ni tiene el prestigio internacional, ni tiene la capacidad militar, y el eje de poder ha cambiado y nos encontramos con China, Estados Unidos, y en ese tablero pues está Turquía que veíamos, o Corea, o está Putin, ¿no?, con Rusia. Y esa batalla se está librando también en el continente africano con los aliados, ¿no? Entonces acabas viendo Argelia, Libia, por ejemplo, que no ha firmado la Convención de Ginebra de los Derechos Humanos, y Europa me da la sensación de que estamos como meros espectadores con una crisis de identidad importante. Y eso se traduce en los problemas migratorios, se traduce en las dificultades para poder tener pronunciamientos internacionales respecto a lo que está ocurriendo en Gaza con Israel, o respecto a las propuestas, ¿no? Y lejos de que nuestros líderes europeos, con una Francia que acaba de caer el gobierno, con una ultraderecha avanzando en Alemania, pues parece que están siendo incapaces, ¿no? Entonces, ¿será Europa algo más que una agrupación de países con intereses económicos? ¿O de verdad Europa, que fue el espíritu fundacional después de la Segunda Guerra Mundial, es capaz de hablar con voz propia e identidad?
por lo que yo estoy viendo, no es capaz. Bueno, en medio del debate intenso de si Canarias puede seguir creciendo en habitantes, en construcciones, llega el desbloqueo de la mayor bolsa de suelo urbano de Canarias, el de Aronas, ¿no? Se prevé construir 4 hoteles, 9.000 camas, son 1 millón de metros cuadrados. ¿Qué le parece? Bueno, estás hablando del Mojón, ¿no? Sí, el Mojón, que vaya nombre. 30 años después, 30 años después. Hombre, vamos a ver, la construcción de los hoteles, dependiendo de la cantidad, tenemos que ver la opinión del Cabildo Insular de Tenerife en su plan de ordenación turística y por otro lado, vivienda en el sur nos hace falta, ¿no? Con lo cual, si es capaz y si es posible construir esa vivienda, bienvenido sea, porque es una de las zonas donde evidentemente gran parte de los trabajadores que trabajan en la hostelería o que trabajan en la restauración tienen grandes dificultades. Así que de ese modo, en la parte de la vivienda me parece una buena noticia. En la parte turística y de hotel tenemos que verlo y tenemos que ver cómo encaja eso en la ordenación insular de la isla de Tenerife. ¿Hay capacidad para seguir creciendo en materia hotelera, señor Clavijo? Fíjate, es que en los últimos 20 años apenas se ha incrementado, hay menos camas hoteleras que hace 20 años. Lo que ha irrumpido es el alquiler vacacional, que es lo que ha, pues estamos hablando de 50 y pico mil viviendas, 200 y pico mil camas turísticas, hoteleras no, porque no son hoteles, turísticas, ¿no? Entonces, quizás lo que ha desordenado un poco el sector y que ahora con la ley que presentamos en diciembre en el Parlamento y que creemos que ya sale en noviembre de alquiler vacacional, creo que vamos a poder poner un poquito más de orden y no prohibir el alquiler vacacional porque es un producto que demanda al turista, obviamente, pero sí regularlo y ajustarlo a los estándares de calidad que queremos como destino turístico, ¿no? Que lo que estamos buscando es menos cantidad y más calidad, ¿no? Más gasto en destino y ir abriéndonos a un turismo mucho más sostenible, respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Y en ese debate en el que estamos, quizás yo creo que lo que más está tensionando a la ciudadanía canaria es el problema de la vivienda y el problema demográfico, ¿no? Donde nos encontramos con zonas, tenemos 46 municipios en Canarias de 88 que tienen menos de 10.000 habitantes y al final acabamos teniendo la población concentrada en muchos menos municipios con las consecuentes atascos y dificultades para prestar servicios públicos porque la población crece y nosotros somos incapaces como administración crecer al ritmo de la población para prestar los servicios, ¿no? Porque en estos 25 años del siglo XXI hemos crecido más de 500.000 de habitantes. Entonces me preocupa más no solo el tema turístico, que tenemos que seguir mejorando, pero me preocupa más si somos capaces de sostener las islas este crecimiento poblacional, ¿no? De ahí esa línea que hemos abierto en Europa para hablar de esa ley de residencia y poder limitar la residencia, la compra de viviendas a extranjeros. De ahí que, como territorio frágil y región ultraperiférica, con ese paraguas estamos trabajando en las 2 vías. En Europa, una, que además ya nos tacharon de locos y el propio gobierno de España ha asumido la estrategia canaria como propia, y otra, en nuestro país, en la ley de bases de régimen local, para que los ayuntamientos también puedan tener instrumentos a la hora de regular el empadronamiento. Piensen que ahora mismo, cuando cambió la ley, que la cambió Pedro Sánchez, los alcaldes han perdido toda su capacidad de decidir quién está empadronado o no. Ahora mismo puede estar empadronado bajo un puente. Simplemente es una comunicación y el ayuntamiento y el alcalde o la alcaldesa no puede hacer nada, ¿no? Entonces vamos a darles también herramientas a nuestros alcaldes y alcaldesas, que son los que están en primera línea, para también poder regular eso y poder regular el crecimiento poblacional de su municipio. Porque con esa estrategia que marca España, que como usted decía, pues ha asumido las tesis de Canarias, ¿usted cree que se abre de verdad la puerta a que se pueda limitar el número de residentes que tenemos aquí, el número de personas que quieren venir a Canarias? Ya hay territorios en la Unión Europea que lo hacen. Desde el punto de vista de vivienda, por ejemplo, Berlín, Hamburgo, Ámsterdam, o sea, ciudades, y luego hay otros territorios, Malta, Luxemburgo, Finlandia, que es cierto que lo negociaron antes de entrar en el seno de la Unión Europea, pero claro, la Unión Europea tiene también un parlamento, como tiene, ¿no? Eso se puede cambiar, ¿no? Ursula von der Leyen anunciaba por primera vez en la historia un encuentro en el seno de los líderes europeos para hablar del problema de la vivienda, porque está generalizado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí se nos abre una ventana. El propio comisario, en las 2 reuniones que estuvimos, Fito, que es el comisario de las regiones,
Hablábamos con él y él estaba en disposición y entendía, él es italiano y también tiene problemas de vivienda, admitía que en esa revisión que se iba a hacer se nos abrió una ventana de oportunidad para poder hablar de la residencia en determinados territorios que, como somos nosotros, en el sur, frontera sur, lindando con el continente africano, con los problemas migratorios y con la fragilidad de ser una región ultraperiférica. Bueno, entre las preguntas que nos llegan, señor Clavijo, la gente está preocupada también por la agricultura, por el sector primario. De hecho, estamos viendo ayer en una reunión del consejero de Agricultura, Narváez Quintero, en Europa, dice que advierte de que con el nuevo marco financiero europeo peligra el trato de las RUP. Y es verdad, vamos a ver, el nuevo marco financiero, lo que ha hecho Europa es, tiene un presupuesto como cualquier familia, y lo que ha hecho es decir, oiga, si quiero financiar políticas de seguridad, voy a tener que quitar recursos de otras políticas. Y uno de los que están siendo afectados es la política agraria común. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Oiga, pues a mí me parece, bueno, si lo deciden, bien decidido está, pero en las regiones ultraperiféricas, si usted quita las ayudas al sector primario, el sector primario muere. La realidad es que nosotros, ninguna explotación agrícola ganadera es sostenible en Canarias si no tiene las ayudas de los fondos europeos, si no tiene el POSEI. Y en este caso, nosotros lo que decimos es que dentro del gran presupuesto de la Unión Europea, la política agraria común de las regiones ultraperiféricas es, pero no solo en Canarias, digo en todas, es ridículo. Al menos garanticen el mantenimiento de esos fondos. Y si se garantizan, y esa es la batalla. Yo estuve en París con Manuel Valls, que es el ministro francés. En verano queríamos vernos con un portugués, pero bueno, los incendios y demás lo ha dificultado, estamos pendientes, y nos hemos reunido también con la vicepresidenta y con el comisario de Agricultura, el ministro, para que si Francia, Portugal y España, que tienen regiones ultraperiféricas, son los únicos 3 países, mantienen una posición unánime, será imposible que nos quiten esos fondos. El gobierno de España nos ha transmitido que lo va a apoyar, el de Francia también, imagino que el de Portugal también, porque tiene que también defender su sector primario, y eso sería lo único que nos blindaría los fondos. Sí, porque si ya con los fondos que tenemos cuesta ser productor en el archipiélago, si nos quitan esos fondos, morimos. Por cierto, ¿usted cree que le ganamos la batalla a la filoxera o ya esto es difícil de controlar? Bueno, yo creo que se le puede ganar. Evidentemente tiene que llevar un plan y hay algunas zonas que se tendrán que quitar y se tendrán que plantar, ¿no? Ahora mismo se está investigando si la filoxera llega solo a la hoja y no a la raíz, porque no conseguía enganchar en territorio volcánico. Yo estuve con un agricultor tejinero, con Romeo, recientemente en Tegueste, y viendo cómo poco a poco ese cultivo van perdiendo rendimiento las vías, y bueno, pues se está trabajando en un plan alternativo para poder traer parra, para que nos entienda coloquialmente, de Estados Unidos, de California, que resiste la xilofera y que además tiene un mayor rendimiento productivo, ¿no? Pero vamos a ganar la batalla, tenemos que ganarla, hay que tener paciencia, hay que garantizar que está acotado o no, y hay que ver dónde están. No son muchas tampoco las que se han encontrado de momento, y el gobierno junto con las organizaciones agrarias vamos a estar, ¿no? Aquí somos acogedores hasta para las plagas, ¿eh? Sí, porque hay que ver la cantidad de plagas que nos han entrado en los últimos años. Y fardábamos de que no teníamos la filoxera y ya nos llegó la filoxera. Y ya nos llegó. Pero no se sabe si lleva años o no. O sea, ahora mismo se mandaron los análisis para un laboratorio de Narváez, me decía el otro día, de Francia, creo, precisamente iban a traer a uno de los mayores expertos mundiales, porque a lo mejor queda solo la hoja, no en la raíz de la planta, ¿no? Y entonces ojalá sea así, porque bueno, sería una gran alegría. Así todo, tenemos que ir poco a poco, ¿no? Se ha hecho un gran trabajo, yo creo que en los últimos años, en materia de vino. Los vinos canarios cada vez van teniendo mucho más prestigio, y yo creo que nuestras producciones obviamente son muy chicas, pero desde luego sí podemos competir en calidad. Y recientemente pues se hizo una misión a Japón donde están en disposición de pagar grandes cantidades de dinero por el vino canario, y tenemos que seguir en ese camino de internacionalización y exportar, porque bueno, miramos para Estados Unidos y con los aranceles pues la cosa hay que buscar otros mercados. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, gracias, ha sido un placer que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes y buen día. Buenos días. 7:52.
7:56 de la mañana, seguimos en directo aquí en De la Noche al Día, después de haber entrevistado en esta casa, en el Grupo Radio Televisión Canaria, al presidente de Canarias, a Fernando Clavijo, y en estos pocos minutos que nos quedan para llegar a las 8 de la mañana, Cristian Lewis, queremos hacer un balance de esos titulares más llamativos que nos ha dejado el presidente de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Estíbaliz. Sí, hemos hablado de muchos asuntos con el presidente de Canarias. Hemos comenzado por la migración y por las soluciones para ese problema de hacinamientos y para una derivación de menores que no va al ritmo que le gustaría al presidente de Canarias. Esto es lo que nos contaba. No van ni se resuelve el hacinamiento. De hecho, lo que le hemos remitido al Supremo es nuestra propia visión, ¿no? O sea, casi 6 meses después de que el Supremo emitiese el primer auto y dice 10 días, y 6 meses después el Gobierno de España, alegando que no tiene plaza, pues realmente no ha dado cumplimiento al auto del Supremo. A nosotros nadie nos pregunta. Los niños que llegaron a la Restinga ayer se identifican como menores y se los dan a la comunidad autónoma, tengamos o no tengamos plaza, y los tenemos que atender. Ha lamentado el presidente pues la poca solidaridad entre territorios, ¿no? Algunos con la boca más chiquita, dice, y otros no, pero lo cierto es que prácticamente nadie quiere hacerse cargo de esos niños. También ha hablado del problema que hay detrás de todo esto, y es la voluntad política. Bueno, la maquinaria no está engrasada, es evidente, ¿no? Es evidente que si para sacar 1.000 llevan 6 meses y han salido 93 de los 1.000 que tenían que salir, pero yo insisto, esto es una cuestión de voluntad política. Esto no, las dificultades y los procedimientos son excusas que está dando el gobierno. ¿Pero se cree que no encuentra voluntad entonces? No encuentra voluntad, es evidente. Hemos abordado también otros asuntos de economía, hemos abordado las partidas que están pendientes para Canarias. Estíbaliz nos reconocía, por ejemplo, que están pendientes el convenio de obras hidráulicas, los 200 millones para la reconstrucción de La Palma, la aplicación del 60% del descuento de residente, que no ha llegado, o el POSEI adicional de 32 millones de euros. Y hablaba de esa posibilidad con la que le planteó al presidente Pedro Sánchez en Lanzarote de elaborar un decreto con los asuntos canarios y, sobre todo, matizaba, insistía en no mezclarlo con otros para que no hubiera dificultades para conseguir los apoyos. No le gustó. No le gustó mucho. Él me dijo, oye, no te digo que no, pero es muy complicado, algo específico para Canarias, se podría generar un precedente, y bueno, pues ahí estamos. Yo lo que le dije, nosotros que nos pillen el trabajo hecho. Es decir, que ya están en ello, ¿no, señor Clavijo? Sí, redactando ese decreto. A final de mes yo creo que podremos tener un borrador que se lo trasladaremos al Estado para tratar de negociarlo con ellos y que buscaremos los apoyos políticos. Enseguida seguiremos haciendo un recorrido por esos titulares que nos ha dejado Fernando Clavijo en nuestro tiempo de análisis. Gracias, Cristian. Hasta dentro de un ratito, porque en este punto de la mañana ya llegan nuestras compañeras de Buenos Días Canarias con toda la actualidad en la pantalla de Televisión Canaria. Pilar Rumeu, hoy hemos tenido aquí al presidente de Canarias, a Fernando Clavijo. Sí, y parte de esa entrevista la vamos a analizar esta mañana en Buenos Días Canarias. Buenos días, Estíbaliz, saludos a todos. Las miradas esta mañana están en Gaza.